para entregarle al Señor este tiempo de aprendizaje, tiempo de instrucción, como hablamos hace 15 días, tiempo de corrección. Pongamos esto en silencio. Timble. Bueno, Padre, en esta noche te damos gracias porque tú eres extremadamente bueno con nosotros, Señor. Nos escogiste, nos miraste, Señor, y creemos lo que tu palabra dice en el libro de Corintios, que lo vil y no menospreciado escogiste para avergonzar a los sabios de este mundo. Gracias por elegirnos, Señor. Gracias por querer usar nuestras voces para llevar ese mensaje, Señor, que tiene la fuerza más poderosa del universo a esas almas, a esas vidas, a esos corazones, a esos huesos secos, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Dios, que cada día nos ayudes, que tu gracia esté sobre nosotros, que tu favor esté sobre nosotros, que tu misericordia, Señor, abunde cada mañana y cada día sobre nosotros. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos comprender la labor, Señor, que tenemos de tu parte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, creo que normalmente una clase cada 15 días comienza con un pequeño recorderis, ¿cierto?, de lo que se habló. Vimos hace 15 días sobre el ancla teológica, ¿cierto? Ya saben que esa ancla tiene tres esquinas, tres puntas. ¿Quién me puede hablar sobre la primera punta de esa ancla? Día 1. Exactamente, Dios ha hablado y actúa hablando. Esa es la primera punta del ancla. ¿Y por qué es importante esa ancla teológica? Porque eso es lo que nos va a sostener a nosotros en esta tarea y en esta labor que Dios nos asignó. ¿Quién dice que es una labor fácil? No es una labor fácil. Entonces nosotros necesitamos que ser sostenidos por algo que realmente nos, ¿cómo se podría decir? Nos podamos creer el cuento de que nosotros realmente fuimos llamados, fuimos elegidos, fuimos destinados, fuimos escogidos por Dios para poder llevar ese mensaje. Porque hay momentos en que también el tema del pasado, del presente, de lo que estamos viviendo, de la incertidumbre de lo que pueda venir, nos ahoga y hace que el barco se hunda. No sé, a mí me ha pasado una vez que me invitaron a una iglesia y me dijeron: pastor, necesitamos que predique sobre el tema económico. Y yo decía: güey, madre, complicado, y en este tiempo, después de haber tomado malas decisiones, de pronto de que las cosas no estén fáciles, predicar acerca de eso. Pero si Dios te pone un mensaje, indiferente tu condición presente, no va a determinar tu condición en lo que Dios te ha llamado en ese propósito, ¿cierto? Lo presente no determina lo que ha de venir, porque ustedes todos han conocido la historia de también pasará, ¿cierto? De pronto Dios te está preparando y te está metiendo en eso para que aprendas a administrar correctamente. Y muchas veces nosotros nos cohibimos en esta tarea difícil de llevar estos mensajes. Y hoy vamos a hablar acerca de qué es predicar. Esto simplemente es un recordatorio sobre el ancla teológica, eso que nos sostiene. Y hoy vamos a hablar de qué es el predicador y qué es predicar y cuáles son las características de ese predicador. Entonces nos vamos a dar cuenta de que Dios nos escogió y que tal vez muchos no consideremos que tenemos esas cualidades, pero si estamos en este lugar es porque Dios así lo ha querido y es la voluntad de Él. Porque creo que también hay una diferencia muy grande entre un orador y un predicador. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que hay una diferencia o no hay una diferencia? Ok. ¿Y en qué radica la diferencia? ¿En las palabras que se expresan o en lo que está interior? Okay. Y hay oradores que hacen llorar al público, y hay oradores que mueven fibras, y hay oradores, pero no traen palabras de vida eterna, no traen un mensaje de Dios para el hombre. Y esa es la diferencia, que nosotros tenemos que saber que nosotros traemos un mensaje que es de vida eterna, un mensaje que es para siempre. Nosotros sembramos ese mensaje, acuérdense, pero Dios es el que da el crecimiento y a cada uno ya le corresponde dar el fruto. Entonces nuestra labor también tiene un límite, porque nosotros también a veces como predicadores queremos hacerle el seguimiento a esa predicación para ver cómo está, ¿sí?,
cómo está la situación. Entonces, primera punta del ancla teológica es Dios ha hablado y actúa hablando. Hablamos acerca de eso, de que Dios creó un pueblo como hablando y actúa hablando. Creó al hombre igual. Listo. La segunda punta del ancla, ¿cuál es? Dios habla hoy a través de ¿qué? De su palabra escrita. No es casualidad que Dios haya inspirado a esos autores durante tanto tiempo para que nosotros hoy nos inventemos cosas que Dios dijo. No, lo que Dios dijo está escrito. Escrito está. Escrito está. Mire que es tanto, eso es un tema que nosotros vamos a hablar. Yo creo que la próxima clase, pero les voy a hacer un spoiler acerca de eso. ¿Qué relato bíblico conocen ustedes de alguien que haya dicho bíblicamente algo, pero que la intención no fuera la correcta? No sé si me hago entender. Exactamente. ¿Qué hizo el diablo con Jesús? El diablo con Jesús le citó la palabra de Dios, pero la palabra estaba fuera de contexto. Pero Jesús, como Él era el verbo hecho carne, Él conocía la palabra, Él sabía lo que realmente, la intención que en el momento que la palabra fue inspirada tenía. Y eso es lo que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos el Espíritu ¿qué? El Espíritu Santo. Dice que la palabra en Corintios que el Espíritu aún escudriña lo espiritual, lo profundo de Dios. Entonces ahí está la diferencia. El diablo le lanzó palabra, pero Jesús ¿qué dijo? No, eso está mal enfocado. Hey, yo no sé si de pronto hubo una charla teológica entre ellos. Le digo, no, está sacando del contexto la cita, no es como debe hacer. Entonces es muy importante que sepamos eso, que no toda la palabra que se lanza es realmente la palabra. Y esta ancla teológica es muy importante, nos va a sostener. Nos va a sostener, nos va a sostener. La palabra nos sostiene en momentos de crisis, incluso nosotros como predicadores. La palabra nos sostiene en momentos de desesperanza. Yo no sé si al pastor Martín le ha pasado que hay momentos en que yo le decía en estos días algo muy chistoso a Marce y dije, lo voy a utilizar, que hasta cuando la esperanza se le baja del bus a uno. ¿Usted le ha pasado? Que ya no hay esperanza y usted la espera, ¿dónde está? No sé, se bajó como hace 3 cuadras, ya no hay esperanza. ¿Qué te sostiene en ese momento? La fe en lo que la Biblia dice, en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Entonces obviamente la fe es la suma de lo que nosotros hemos recibido. ¿De quién? De un hombre como usted, de una mujer como usted, de un hombre como yo, de un predicador. Esa es la labor que nosotros tenemos. Entonces también quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí se convirtieron leyendo un folleto? ¿Se convirtieron leyendo un folleto? ¿O cuántos se convirtieron leyendo una cita bíblica o porque le regalaron una Biblia? No, la mayoría de las personas se convirtieron ¿qué? A través de un mensaje, a través de una predicación, a través de lo que alguien le dijo. Entonces nos damos cuenta de que la tercera punta del ancla es totalmente válida. Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Esa es la labor que nosotros tenemos. Entonces tenemos 3 puntas fundamentales de esa ancla que nos van a sostener en esta labor que tenemos. Nosotros ya vamos a empezar a hablar de qué es predicar y qué es predicar y nos vamos a dar cuenta las responsabilidades que eso implican. Pero por eso para mí era importante que tuviéramos este soporte, porque muchas veces a raíz de lo que vivimos queremos salir corriendo. A raíz de lo que vivimos no nos sentimos dignos en llevar ciertos mensajes. O a raíz de lo que vivimos o de lo que sabemos que está pasando en el pueblo, Dios nos inquieta con un mensaje y nosotros callamos porque no tenemos la valentía de exponer el mensaje que ¿quién nos está diciendo? Dios al pueblo. Exactamente. Y eso es lo que hablábamos también hace 15 días. Eso es lo bueno a veces de uno tener temas, digamos, sistemáticos de un libro de la Biblia, porque se van a tocar temas que están ahí y se tienen que tocar. ¿Por qué? Porque tocan. Y resulta que ese tema era indispensable e importante en ese tiempo en la congregación. Entonces ya tenemos las 3 partes. Vamos a comenzar el día de hoy acerca de esto. ¿Qué es predicar? ¿Qué es un predicador? Un predicador es que enseña o da a conocer una doctrina. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús empezaba a predicar que decían, ¿en qué doctrina es esta?
¿Qué doctrina es esta? ¿Por qué? Porque era completamente a lo que los fariseos estaban exponiendo en ese tiempo. Porque los fariseos se basaban en ¿qué? En las normas que ellos mismos habían estipulado para un pueblo, en los reglamentos, en lo que hablamos acerca de la predicación, creo que fue como hace 20 días, de todas esas normas, de que no se pueden lavar las manos, de que no se puede acercar ante un cadáver. Entonces ellos hablaban acerca de lo que ellos habían impuesto, de cada una de esas normas que ellos tenían. Pero la doctrina con que Jesús vino, como Él era el verbo, era completamente diferente. ¿Por qué? Porque aparte de llevar ese mensaje, porque era la labor principal de Jesús, llevar ese mensaje, también estaba acompañada de ¿qué? De manifestaciones de poder. La gente buscaba a Jesús por un milagro, pero la intención de Jesús era ¿qué? Era que ellos pudieran escuchar el mensaje de salvación. Recuerden, yo creo que hace 15 días nos quedó muy claro que lo primordial para Jesús, ¿qué era? Cuando él le llevaron el paralítico, ¿él qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Cuando se le acercó cada persona que él hizo un milagro, la importancia, la prioridad que él tenía era que la salvación de esa persona antes de cualquier sanidad, de cualquier milagro. Recuerdan que después de la multiplicación de los panes y los peces dice que la gente vino a buscarlo y él le dijo, ustedes me buscan por lo que vieron, por la comida. Y él los despachó. Ahí no hizo más nada. Entonces nos damos cuenta que la prioridad principal de Jesús es que dar a conocer una doctrina. ¿Y qué tipo de doctrina? ¿Qué tipo de doctrina? Y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, porque a nivel general, en el mundo general, ¿cuántas doctrinas hay? Todas las iglesias tienen una doctrina. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque hay una sola doctrina, hay un solo camino, hay una sola verdad. Es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y Él nos vino a enseñar una doctrina que muchos de nosotros y que otras congregaciones y otras comunidades interpretan o interpretamos, metámonos en el tema también, de manera individual. Y eso no está correcto. No sé si ustedes recuerdan de la confesión de fe de Westminster. Eso fue como en yo no sé qué, cuando empezaron los bautistas reformados en ese tiempo. ¿Qué hicieron? Todas esas iglesias dijeron, bueno, no está bien que los luteranos hablen de esto, los calvinistas hablen de esto, los bautistas hablen de esto, los reformados hablen de esto. No, vamos a hacer una confesión de fe, donde vamos a tener unos puntos bíblicos acerca de ciertos puntos que la iglesia tiene que tener como base fundamental. Y eso nadie lo puede quebrantar, pero ahora no hay unidad. Ahora usted lo invitan a cierta parte y usted escucha una doctrina que es diferente. Y usted escucha conceptos que son diferentes. Y usted escucha por allí que la salvación se perdió, que la salvación no se perdió, que si peca se sale de la gracia de Dios, que entonces nosotros que puede pecar en abundancia porque dice que donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces nos damos cuenta de que el hombre va acomodando, ¿qué? ¿Y Jesús qué vino a hacer? A predicar y a dar a conocer una doctrina, que es la que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar. ¿Cuál es la doctrina que ICTR Medellín tiene que llevar? La doctrina cristocéntrica. ¿Qué nos toca? Estudiar, claro que sí. Llegar a puntos de consenso, de donde nos tomemos como lo que ustedes se acuerdan de la enseñanza de la imposición de manos. Qué edificante fue eso para el liderazgo y qué edificante fue eso para los pastores, porque aprendimos, corregimos en amor. ¿Cuál es la visión de la iglesia ICTR Medellín? Restaurados para restaurar, enseñando el amor de Cristo. Esa es nuestra visión. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Enseñar el amor de Cristo. ¿Y Cristo cómo me mostró su amor? Enseñando, predicando. Entonces, ¿qué enseña o da a conocer una doctrina? Te encarezco, 2 Timoteo 4:1, 2 parte A, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo diciéndole a quién, a su hijo espiritual Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Recuerden que antes de llegar a que es predicador, el último texto, la última parte de Dios ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Recuerde que hablamos de que, ¿cuál era la prioridad de Jesús? Predicar. ¿Cuál era la prioridad de Juan el Bautista? Predicar el arrepentimiento. Y la manifestación de que la gente había creído, ¿cuál era? Que se bautizaban.
Porque cada vez que tú y yo predicamos, debe haber una manifestación, digamos, externa de esa realidad que se está formando en nuestro interior. Yo he escuchado a los pastores, aquí están los pastores que yo he tenido durante casi toda la vida, que siempre dicen que la obra de Dios es que desde el interior hacia el exterior. Pero tiene que haber una manifestación exterior de lo que nosotros estamos creyendo. Siempre la hay. Siempre la hay. Entonces, la prioridad de Jesús, ¿cuál era? Predicar. ¿Cuál? El evangelio del reino, el arrepentimiento. ¿Cuál era la prioridad de Juan el Bautista? ¿Cuál era la prioridad de los apóstoles? ¿Recuerdan en lo que dice Hechos 6? No está bien que nosotros estemos atendiendo a las viudas y las cosas. Busquemos a 7 hombres dignos para que ellos atiendan y nosotros ¿qué? Nos ocupemos de la palabra de Dios. Entonces la predicación siempre ha sido durante todos los tiempos la forma en que Dios comunica su mensaje de amor a su pueblo y la manera en que utiliza. También lo dijimos como ejemplo. ¿Qué pasaría si se abrieran los cielos y bajara un querubín? Todos nos convertiríamos automáticamente, pero Dios te eligió a ti y me eligió a mí para que lleváramos ese mensaje. Entonces, él le dice a Timoteo esto: fue por los oídos que perdimos el paraíso. Esto es una frase de Thomas Watson. Fue por los oídos que perdimos el paraíso. ¿Qué pasó con Eva? El siseo llegó, le habló, por los oídos perdimos el paraíso. Pero mire esto: cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente, y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzamos el cielo. Por los oídos perdimos el paraíso, pero por los oídos alcanzamos el cielo. La predicación de la palabra no surge en los tiempos bíblicos por el atraso tecnológico de aquellos días. Que es que Jesús no tenía WhatsApp y no podía mandar el devocional diario. Que Jesús no tenía redes y no había televisión, entonces no podía. No, eso no surge por eso, porque también lo hablamos. ¿Se acuerda que hablamos de Moisés, que fue el primer predicador? ¿Qué pasó con Moisés? Predicó a Faraón acerca del mensaje de ¿quién? De Dios. Moisés no se inventó eso. Y antes de Moisés comenzar a predicar, Dios se le tuvo que parar serio, porque Moisés sacó mucho pretexto, como nosotros lo hemos sacado muchas veces. Sacó mucho pretexto, que yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Y eso muchas veces decimos nosotros: no, Señor, ese mensaje yo no lo puedo dar. Yo no lo voy a dar. Y eso pasa muchas veces. Entonces, cuando llegamos acá al púlpito, Dios nos da un mensaje y nosotros utilizamos el cliché de que el Señor me cambió a última hora el mensaje. Resulta que yo no quería dar el mensaje que Dios me dio. Yo no me animé a dar ese mensaje que Dios me dio. ¿Por qué? Porque de pronto era una palabra que tristemente a veces conocemos casos y entonces nos cohibimos de llevar la palabra, o en otros casos, cuando la persona no nos cae muy bien, la damos con más ímpetu. Ahí está, ahí vamos, el Señor también templándonos un poquito. Entonces no se da en esos tiempos por el atraso tecnológico, sino por ser el medio más apropiado para comunicar la naturaleza del mensaje. Él es el medio, métase en la cabeza, usted es el canal que Dios utiliza y usted es el medio natural para llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Dios no va a utilizar otra cosa, Dios te va a utilizar a ti y me va a utilizar a mí. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Ese es su propósito. Esa es la manera en que Él lo hace. Así es que ha funcionado. Eso ha traído salvación para los hombres. Siempre, todas las épocas de la vida, siempre ha habido un hombre que se ha parado en la brecha, que ha llevado ese mensaje y ha transformado naciones. Martin Luther King, Spurgeon. ¿Cuánto alcance tenía esas personas? Y no vamos muy lejos. Hoy actualmente hay hombres de Dios. A la primera clase lo nombramos. Al pastor Martín le gusta, no me diga que al Dusin. Ese hombre sigue predicando. Le gusta Dante Gebel, Sugel Michelin, Paul Washer, Rudy Gracia. Cada uno tiene un hombre que se para y lleva ese mensaje porque entendieron la súplica de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que le decía: te pido por favor que prediques la palabra. El Rey soberano del universo nos encargó transmitir sus decretos.
Esa es la señal que los predicadores envían a los hombres cuando se colocan detrás del púlpito para proclamar a viva voz la palabra de Dios. Somos mensajeros. ¿Qué es un predicador? Un mensajero de Dios. Un mensajero de Dios. Ahora yo pregunto, ¿un mensajero es lo mismo que un negociador? No. Dios no tiene que negociar con el hombre. El hombre tiene la obligación de estar sentado escuchando el mensaje que Dios quiere transmitir. Dios no tiene que negociar con nadie. Entonces el mensajero que viene, ¿ustedes se acuerdan de esas películas que llega un man y desenrolla un papel y dice, separan acá parte de las tropas y dice, el rey dice esto, decreto del rey, edicto del rey, ¿sí? ¿Y quién refuta algo? Perdón, el punto 2 yo no estoy de acuerdo, pero cuando alguien nos lee Éxodo 20, como el jueves, uy Señor, yo no estoy de acuerdo que no desear la mujer del prójimo sea malo. No, el que está aquí parado, tú el jueves, eras una mensajera de Dios con un decreto del rey que nosotros como pueblo no podemos negociar, sino que tenemos que entrar en ¿qué? Lo que hacía Pablo, lo que hacía Jesús, lo que hacía Juan el Bautista, arrepentirnos porque realmente lo estamos haciendo de la manera que no es. Pero como estamos tan acostumbrados muchas veces a refutar a nuestros padres, las esposas a los esposos, entonces todo lo refutamos, incluso refutamos lo de Dios. Hey Dios, si pudiéramos hacer una excepción a este decreto que está de pronto muy exigente. No, de pronto la primera miradita sí, ya es la segunda sí es pecado. ¿Quién ha escuchado eso? Yo he escuchado eso. No, mira, la primera vez no es pecado, la segunda sí, eso ya sí es carne. No, la primera es carne, la segunda es recarne. Somos mensajeros del Dios Altísimo. Mira esta parte, no sus negociadores. No sus negociadores. ¿Ustedes recuerdan esa cita bíblica que leímos en 2 de Corintios? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, yo quiero preguntar algo aquí, de una manera fría. ¿Cuántas veces nos hemos parado aquí y no hemos sido sinceros con el mensaje de Dios? Y nos hemos quedado de pronto con algo. No ser sincero es no decirlo todo. Si a mí me dicen lleve este mensaje y yo digo a la mitad, a medias, omitir es no ser sincero. No estoy diciendo que acá llegamos y decimos mentiras, no. Omitir es falta de sinceridad. Sí, o sea, el mensaje que a veces nos dice, no hermano, es que aquí hay fornicación, aquí hay adulterio, aquí hay robo, y muchas veces nos quedamos con ese mensaje. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa cita bíblica, hermano, si usted la puede escribir, téngala escrita, esa cita bíblica realmente, eso es lo más importante en este tiempo que nosotros estamos metidos en esa palabra aprendiendo, de parte de Dios y delante de Dios. Tú vienes a predicar de parte de Dios y estás delante de Dios. Dios es tu primera audiencia. Que lo que estamos diciendo, Él diga, hey, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahí es donde tenemos que mirar. Somos mensajeros del Dios Altísimo, no sus negociadores. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahora venimos en su nombre a proclamar que hay salvación en Cristo para todo aquel que en Él, ¿qué? Cree. Eso también lo hablamos hace 15 días, no en aquel que hace una confesión de fe, no en aquel que repite algo, no en aquel que en iglesias que la salvación viene porque diezman. Hay iglesias que hablan de que usted no tiene ni siquiera el Espíritu Santo sino habla en lenguas. No, la salvación viene para todo aquel que en Él cree. ¿Qué tiempo tuvo el ladrón en la cruz de hacer el seminario? ¿Qué tiempo tuvo el ladrón en la cruz de diezmar, de bautizarse, de hacer la confesión de fe? Yo no veo a Jesús en la cruz y dice, repite conmigo. Él creyó y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si Jesús lo dijo, tenga la plena seguridad que ¿dónde está el ladrón? Nosotros, pues yo no tengo la duda, yo sé que el Señor tiene misericordia, yo no tengo la duda. Pero que si alguien está seguro en el paraíso,
ese es el ladrón. Ese sí la tenemos clara todos. Usted le pregunta a alguien, ¿usted está seguro de alguien que está en el paraíso? Sí, señor, el ladrón en la cruz, porque Jesús lo dijo, así es. Vamos, entonces, primer punto, primera cualidad, primer cosa que nosotros como predicadores tenemos que tener, predica con ¿qué? ¿Predica con qué? ¿Qué hace el mensajero del rey? El mensajero del rey no viene achicopalado ante los enemigos del rey. ¿Cómo llega el mensajero del rey? Vea, sacando pecho y con los soldados al lado. Listo, nosotros no tenemos soldados al lado, pues tenemos el Espíritu Santo. Entonces muchas veces nosotros nos paramos aquí, en este lugar, no con la autoridad que Dios nos ha dado, sino que a veces pensamos que es la autoridad y el permiso y la oportunidad que nos dieron en la iglesia. No, nosotros tenemos que venir aquí a este lugar a predicar con autoridad. ¿Con qué predicaba Jesús? Con autoridad. Vamos a leer. El más grande predicador de toda la historia fue sin duda alguna nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos de acuerdo de eso. Muchos dicen que fue Spurgeon, pero estoy seguro que ni Spurgeon estaría de acuerdo con esa afirmación acerca de él. Porque obviamente Spurgeon, ¿a quién predicaba? A Jesús. Aunque muchos, mira acá dice, aunque muchos le han adjudicado al predicador bautista inglés Charles Spurgeon el título del príncipe de los predicadores, estoy seguro de que aún él estaría completamente de acuerdo con el hecho de que Jesús es el que merece ese título con toda justicia. Son muchos los aspectos que podríamos resaltar de la predicación de Jesús, pero el que Mateo señala en su evangelio es que él predicaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Como quien tiene autoridad. Y cuando tú estés aquí en el púlpito con el micrófono o estés hablándole a tu amigo, tú tienes que saber que esa autoridad no fue dada por el hombre. Esa autoridad no es dada por una denominación. Esa autoridad no es dada ni por un seminario, porque muchos creen, porque van a un seminario y adquieren un conocimiento. Yo conozco muchos predicadores de conocimiento, no de llamado. Conozco muchos pastores que han sido llamados por el conocimiento y por los talentos que tienen, y uno sabe que no es de Dios. ¿Por qué? Eso no me lo pregunte, eso se lo preguntan al Señor, pero uno sabe que no es del Señor. Entonces aquí la autoridad fue dada por Dios. Mateo 7:29, vamos a abrir nuestra palabra. Mateo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes, Mateo 7 termina el sermón del monte, ¿cierto? Comienza desde el 5 y termina en el 7. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas, las multitudes se asombraron ¿de qué? De su enseñanza. ¿Qué milagros había hecho Jesús en ese momento? Ninguno. Él estaba sentado en el monte predicando. Bienaventurados, bienaventurados. Habló de la sal, habló de una cantidad de cosas, y dice que cuando ellos escucharon se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué hacían los maestros de la ley? Usted no puede, 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 usted no puede. Pero cuando usted lee Mateo 5, Mateo 6, y usted se da cuenta de la autoridad que Jesús tenía en el momento de predicar, usted dice, increíble. Increíble, ¿por qué? Porque esas palabras cuando vienen con autoridad tienen poder, traen transformación, traen arrepentimiento, traen regocijo en el momento que... Mire lo grande de la palabra. Una misma cita bíblica puede traer consuelo a Clary, regocijo a Sophie, confrontación a Beatriz, exhortación a Yolanda, ánimo al pastor David, restauración a Diana. Lo que hace una sola cita bíblica. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Ahora bien, no debemos confundir la autoridad con el ¿qué? Autoritarismo. ¿Sí? Algunos predicadores se convierten en pequeños pontífices, eso. Dictadores espirituales que hacen del púlpito un trono de la iglesia, hacen del púlpito un trono, de la iglesia su reino y de la Biblia una herramienta de manipulación. Hacen del púlpito un trono,
de la iglesia su reino y de la Biblia una herramienta de manipulación. Hermano, usted sabe que usted no puede hacer esto, mire lo que dice la Biblia. Hermano, mire qué es lo que dice la Biblia. Y sacan de contexto las citas. Y señalan con la palabra. Dios nos libre a nosotros de hacer eso. Eso es lo que ocurre inevitablemente cuando el predicador deja a un lado el verdadero significado del texto bíblico y lo usa más bien como una excusa para imponer sus propias opiniones. Quiere decir que cuando nosotros como predicadores queremos ser negociantes, no mensajeros, siempre nos va a ocurrir esto. Vamos a imponer un mensaje que no es el de Dios. Vamos a llevar un mensaje que no es el de Dios. Vamos a llevar nuestra verdad, no la verdad que el pueblo necesita. ¿Cómo se levantaron los huesos secos? ¿Por la palabra de quién? ¿Por la orden de quién? Exactamente. ¿Recuerdan lo que hablamos en Ezequiel 37? Dios le preguntaba al profeta, ¿y esos huesos vivirán? Esos huesos vivirán. El profeta que le decía, Señor, tú solo sabes. Ah, listo, entonces profetiza sobre esos huesos. ¿Qué les vas a decir? Dile exactamente lo que yo digo y vas a mirar qué va a pasar. Eso es el poder de la palabra. Cuando nosotros no quitemos nada de ese mensaje, van a haber manifestaciones gloriosas en la iglesia. Van a haber liberaciones, van a haber restauraciones, van a haber reconciliaciones, arrepentimiento. Seguimos acá. La Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios. Al exponerla fielmente nos colocamos bajo su autoridad y por lo tanto podemos proclamarla ¿con qué? Con autoridad. Ahora, si yo llego y quiero, dame un segundo, y yo llego y quiero hacer que el texto diga algo que yo quiero decir, yo le estoy quitando la autoridad a la palabra, entonces esa palabra no va a ir con poder. No va a haber transformación, no va a haber restauración, no va a haber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en mí no hay poder. Yo le estoy restando el poder y la autoridad que tiene la palabra. Ahora, si yo llego y te digo, hey, Cate, es que la palabra dice, pero el mensaje es real, tener la plena seguridad de que va a haber una transformación en tu vida. Y si estás pasando por un momento de dificultad, va a haber consuelo. Ahí donde aplica que realmente Él va a cambiar nuestro lamento. Exactamente. ¿Por qué? Por la realidad y el poder de la palabra cuando no lo cambiamos. Pastor Martín. Hablar bajo unción divina. Acuérdense que dice que, pues hablando de todos los dones que son buenos, pero sobre todo que profetizáis. No me está hablando de la profecía, la declaración profética, sino el hablar bajo la unción divina. Cuando yo predico con esa autoridad, estoy profetizando. Pastor Martín, bueno, ahí es un tema que vamos a tratar un poquito más adelante, pero sí, claro que sí, todos los predicadores en cierta manera tienen, a ver, no es que ejerce el ministerio profético, sino que el predicador se mueve en un don profético, se mueve en un don de maestro, se mueve en un don de pastor cuando está exponiendo la palabra. ¿Por qué? Porque él está llevando el mensaje de ¿quién? De un pastor, de un profeta, que es Jesús. Entonces nos movemos, ojo, ministerialmente no es que somos profetas, predicadores, maestros cuando estamos acá, pero hay un don que se mueve, ¿cierto? Por ejemplo, el pastor David, él es pastor como ministerio, pero se activa el don profético cuando Dios necesita llevar ese mensaje. Entonces hay momentos, creo que en la enseñanza de Diana, el Señor activó un don de ciencia y conocimiento, de ella puede entender ciertas situaciones que estaba pasando en la vida de una persona. Entonces mire que cuando tú te dejas utilizar por el Señor, hay dones que se activan en el movimiento, porque la multiforme gracia de Dios se va a mover dentro de la congregación. ¿A través de qué? De un mensaje que no le vamos a quitar, no le vamos a amedrar como algunos tienen, sino que nosotros vamos a llevar un mensaje verdadero, entonces un mensaje con poder. Las manifestaciones se van a ver. Corrijo, tienen que verse. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando un mensaje con autoridad. Va a pasar algo, porque va a pasar algo. Mire, yo he estado en nuestra iglesia, porque yo no falto a la iglesia, muy de vez en cuando no estamos, pero últimamente me he dado cuenta
que han habido más manifestaciones a nivel personal. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay más gente llorando en medio de una predicación? ¿Ustedes se han dado cuenta que hay más gente llorando en medio de una alabanza? ¿Ustedes se han dado cuenta que hay más gente quebrantados al finalizar de un servicio? ¿Ustedes se han dado cuenta que ha habido matrimonios restaurados? ¿Ha habido arrepentimiento de situaciones? ¿Ha habido personas que han querido cambiar? Y eso lo ha hecho usted. Eso lo hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llega un mensaje de Dios con autoridad y tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Entonces, de los predicadores hay un momento que se activa ese don profético. Claro, porque es un don y el pastor Martín hace la aclaración y es muy importante que lo sepamos. No estamos, digamos, mirando al futuro, porque siempre vemos al profeta como el que nos va a adivinar el futuro. No, el profeta no es el que adivina el futuro. De hecho, el último profeta, según la Biblia, dicen que fue Juan el Bautista, ¿cierto? De resto, ningún profeta más que haya, que se cumplió en Juan el Bautista. De ahí para adelante ya vinieron los apóstoles predicando lo que Jesús vino a predicar acerca del reino, acerca del arrepentimiento. Pero ya lo que estaba profetizado que iba a pasar está en Apocalipsis y eso ya más para adelante. ¿Quién va a poder añadir algo más a la palabra? Entonces hay ministerios proféticos que llevan al pueblo a encaminarlo, porque a veces necesitamos ser encaminados, ¿cierto que sí? Y Dios le da la sabiduría a ciertos hombres profetas, ¿para qué? Para que podamos tener ese pare, como uno dice, hey, pero este man ¿quién le contó? No, este man no le contó a nadie, Dios actúa a través de los ministerios, ¿cierto? Pero el predicador, cuando está acá, usted tiene que disponer, como dice, Señor, me suelto en tus manos, haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer. Y dentro de una palabra que a veces mandamos, yo sé que hay decisiones que se han dejado de tomar a raíz de una predicación. Entonces es una acción profética. ¿Sí o no? Eso nadie lo sabía. Pero ocurrió en medio de ¿qué? De una predicación con autoridad. ¿Por qué? Porque no le quitamos nada a la palabra, no le añadimos nada a la palabra, llevamos un mensaje fiel de la palabra. Tiene que ocurrir algo, pastor, me gustó eso. Tiene que ocurrir. Número 2, lo primero es predica con ¿qué? Con autoridad, con autoridad. Hermano, no está bien que nos paremos acá a pedir disculpas antes de comenzar un sermón, a decir, hermanos, perdónenme porque de pronto no soy lo suficientemente elocuente para expresar las palabras que el Señor. No, es que ni siquiera tenemos que hablar con eso, porque lo hablamos. Dios te escogió a ti. La tercera ancla teológica que dice que Dios nos va a utilizar a nosotros para que llevemos ese mensaje. Nosotros no tenemos que pedir disculpas a nadie. Nosotros tenemos que prepararnos y obedecer y llevar el mensaje con autoridad fiel de la palabra. Y Dios lo va a respaldar. Así todos salgan de aquí achicopalados. Pero ¿quién es el que hace la obra? Exactamente. Pablo regó, Apolo sembró. Exactamente. Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Es Dios. Es Dios. Si Dios te dice algo, lleva ese mensaje. Lleva ese mensaje. La hermana Claribel nos exhortó el jueves a través de Éxodo 20 en todas las facetas de tu vida. Matrimonial, de hijos, de robar, de mirar la mujer. Habló de todos los mandamientos. Y ella como salió aquí, tranquila, ella no salió con culpa. Y más de uno aquí salió confrontado y es que si no estoy actuando como debo actuar. Oye, a mí se me olvidaba que es que eso realmente era un mandamiento. Porque a veces se nos olvida. Como habitamos en medio del pecado y tantas cosas son tan normales, que ya a todos nos parece normal. Pero más de uno salimos confrontados. ¿Por quién? ¿Por Claribel? Éxodo 20 es muy claro, la palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra escrita, segundo punto del ancla teológica. Entonces no nos equivocamos que esa ancla es importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Clary leyó lo que tenía que leer y simplemente dejó que el Espíritu Santo hiciera lo que tenía que hacer. Número 2, predica con denuedo. Predica con denuedo. Si hay un elemento distintivo en la predicación apostólica, es que predicaban con denuedo. Vamos a leer Hechos 2:22, esto es tremendo. Hechos 2:22. Hechos 2:22, 23.
Dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. ¿Qué estaba haciendo estos predicadores? Creo que era Pedro el que le estaba predicando a los judíos de ese tiempo. Y les predicaba con denuedo. Y hablaba y les estaba culpando de que ellos, ¿qué? Habían matado al maestro, de que ellos eran culpables, de que ellos no habían creído en el Salvador, de que había un Salvador que se había prometido y que ellos estaban esperando y que ellos no habían creído y que lo habían matado. ¿Ustedes creen que esa predicación es fácil para Pedro en ese tiempo? ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué pasó con Esteban? ¿Y ustedes escucharon la predicación de Esteban? Ahí está en el libro de Hechos. Él no se quedó con nada. Nosotros nos quedamos a veces con ese mensaje. La palabra griega que nuestra versión traduce como de nuevo es parresía, que significa literalmente osadía, confianza, sin miedo, con valor. No estoy diciendo ahora que nos vengamos aquí vestidos de guerrilleros y empecemos a disparar a los hermanos, eso pecadora, eso pecador. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que para llevar un mensaje de salvación, para llevar un mensaje de arrepentimiento, hermano, o sea, voy a hacer aquí como un punto aparte de un paréntesis. Hermano, si puedo decirle a tu señora cualquier cosa, a veces la pensás y te tiemblan las piernas. Imagine para usted coger a un montón de gente y decirle, hermano, es que usted y yo somos unos pecadores. Hermano, es que lo que usted está haciendo no es lo correcto, porque ese es el mensaje. ¿El mensaje es de qué? El mensaje es de la fresita. El mensaje es de Barney. ¿El mensaje es de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué quiere decir? Que todos, ¿quién de los que está aquí no ha pecado? Ahora yo veo los querubines. Pastor Martín. ¿Quién de los que está aquí no ha pecado? Entonces es un mensaje para pecadores. Y el mensaje tiene que traer la confrontación para que haya arrepentimiento de ese pecado. Si nosotros salimos de aquí un jueves, un domingo, y no hay constricción, y no hay arrepentimiento de pecados, hermano, perdimos la madrugada. Así lo digo, perdimos la madrugada, porque el mensaje es de ¿qué? Para arrepentimiento. Que hay unos que se arrepienten, que otros que no, porque hay dureza en su corazón, eso ya es problema de Dios. Pero tiene que haber un mensaje que lleve al arrepentimiento. Eso no puede ser aquí que vengamos a una charla motivacional. ¿Cómo es que se llama ese mexicano que todo el mundo postea? Daniel Avid, sí, no, el man bacano. Y él hace llorar una cosa, pero mucha gente sale allá diciendo, uy, esto es muy bacano, hay que volver. Pero siguen con su vida normal. Siguen con su vida normal. Aquí tiene que haber, claro, de que tenemos que predicar con denuedo, osadía, confianza, sin miedo, con valor. En el griego clásico esta palabra se usaba para referirse al derecho que tenían los ciudadanos libres de hablar franca y abiertamente. A veces, exactamente, a veces nos callamos el mensaje. No, tengamos la plena seguridad de que si fuimos llamados, Dios puso en nosotros este texto que es su palabra hablada para que nosotros transmitiéramos el mensaje de Él. Hablemos abiertamente, pero ¿de qué? De esta realidad, no de nuestro concepto, no de nuestros pensamientos, no de nuestras ideas, no del yo creo, ¿sí? Hablemos de esta realidad de la palabra de Dios. Cuando se usa en el libro de los Hechos en relación con la predicación es para señalar el valor y la osadía de los discípulos al anunciar el evangelio, a pesar de que, hermanos, siempre va a haber oposición. Ahorita ya no nos persiguen por eso aquí en Colombia, pero hay celulares, oposición. Hay niños molestando, oposición. Hay pensamientos. ¿Cuántos han venido acá a la iglesia y están pensando, como dice el pastor, en los frijoles? Por no hablar de otras cosas. Situaciones, cosas que no se han pagado, mañana nos van a llamar, una enfermedad, alguien enfermo. Hermano, a oposición va a hablar, llevemos ese mensaje. Y nosotros no tenemos que estar acá. Mire, a mí, yo se los voy a decir, a mí personalmente, eso sí es mío. A mí me molesta que a veces hay distracción dentro del pueblo.
Pero a mí a veces me incomoda que nosotros como predicadores tengamos que decir, hey, pongan cuidado. Hey, pongan cuidado. No. Llevemos el mensaje, Dios se va a encargar. Tengan la plena seguridad. O sea, creamos que si nosotros estamos parados aquí es porque Dios nos permitió estar parados acá. Este es el lugar donde nosotros tenemos que estar ese día, que tal vez hay tantas situaciones incómodas. Yo me acuerdo el día de las elecciones, yo hablé con el pastor, yo le dije, viejo, qué guapo, porque se sentía tanta pesadez ese día para llevar el mensaje, porque la gente estaba pendiente de quién iba a ganar, de quién no iba a ganar, la incertidumbre del país, una cosa y la otra, o sea, tan difícil. ¿Pero qué? Fielmente se llevó el mensaje. Fielmente se llevó el mensaje. Entonces eso es lo más importante. ¿Predicar con qué? Con de nuevo. Lo primero, predicar con autoridad. Pastor. A llevar todo por escrito y mi predicación se volvió tan monótona porque me subía era a leer y leer. No le daba yo espacio a hablar con denuedo, porque mientras usted está hablando, eso es notorio desde en el punto, así esté usted en internet o está aquí sentado, uno se da cuenta, empezó la lectura y hablan, pero no le dan lo que usted está explicando, esa efusividad, eso de que nace, que se hace con expresión, que sale en realidad del sentimiento del Espíritu Santo. Y no, ya leí, y de pronto, amén, y la gente, sí, amén, porque no, lo que hice no fue predicar, lo que hice fue leer todo, sí, y algo bíblico, leíste todo bíblico, te respaldaste por la palabra, pero lo que te paraste fue a leer toda una lectura, y al último, amén. Bueno, amén. Nosotros vamos a hablar acerca de la construcción del mensaje. Creo que no la siguiente clase, porque la siguiente clase vamos a hablar sobre la exégesis, sino la clase que sigue, y vamos a hablar de ese tema, porque está bien que todos tengamos un boceto, ¿cierto? Todo es importante que todos tengamos un boceto, pero el tono, ese que uno a veces le alega a la mamá, es que mami, es que es el tono, ¿cierto? Como según la mamá le diga a uno, no sabe si es cantaleta, si es con amor, si es regaño, si hay premios, si no hay problemas o si hay problemas, ¿cierto? Eso mismo es lo que nosotros utilizamos acá. ¿Por qué? Porque nosotros somos, digamos, esos voceros de ese mensaje, y no es lo mismo que usted lea una obra literaria, ¿cierto?, poética, con los puntos, con los acentos, creyéndola de memoria, conociendo el texto, a que usted se pare a leer: arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. Pues, ahí todos quedan locos, ¿cierto? Pero es un tema, pastor, que vamos a tratar con la oración del bosquejo, ¿cierto? Ese bosquejo expositivo. Vamos a hacer algo, vamos a dejar los últimos 5 minuticos para los comentarios y las preguntas, para poder alcanzar a ver si, ay, madre, si terminamos esta parte. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Con autoridad, ¿sí ve? Con autoridad. Predica con pasión, con pasión. Eso es algo que se me estaba adelantando el pastor, vea, ahí es la que seguía, con pasión. A veces nos falta pasión en ese mensaje. ¿Por qué? Porque no nos creemos el mensaje. Simplemente digo, ay, no, necesito llevar un mensaje hoy, ¿qué voy a llevar? Y nos estresamos, y entonces busco el mejor mensaje, y a veces nos metemos en los zapatos de Alducin, es que iba a decir, es que Mar Antonio, no, ese no es pastor, de Antehebel, de Rudy Gracia, nos metemos en los zapatos de ellos, entonces la ropa nos puede quedar o más angosta o más ancha, y usted con una ropa prestada no se siente cómodo, ¿sí? Pero cuando usted se pone su ropa, usted se prepara para la batalla, para la guerra, entendiendo que este mensaje no es fácil, que este mensaje tiene que llevar al arrepentimiento, tiene que llevar a vidas, porque es que ya tú lo viviste cuando estabas preparando ese mensaje. Hermanos, yo le voy a decir algo, le voy a hablar de una manera como abierta. El Señor ha tratado conmigo en unos mensajes que no lo ha hecho no lo podría haber hecho de una manera diferente. Cuando estoy preparando ciertos mensajes, pues, quebrantamiento,
quebrantamiento, y el Señor tratándome y dándome, y Señor, ¿cómo puedo exponer esta realidad? ¿Cómo puedo yo decir eso si no que lo estoy viviendo? Listo, papito, entonces es tiempo de que lo vivas. Exigencias vienen a nuestras vidas cuando Dios nos da ciertos mensajes, viene la exigencia. Entonces ahí está la diferencia de lo que hablábamos, cuando nosotros exponemos o rezamos un mensaje a cuando nosotros simplemente ya, ¿cómo se dice? Lo vivimos, entonces ya lo puedo, ay Señor, la palabra, no, impartir el mensaje. No es lo mismo compartir e informar cosas acerca de Dios a impartir la palabra de Dios. Hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque tú informas con conocimiento, no necesitas que haya transformación. Vos puedes estar viviendo en fornicación y hablándole a los matrimonios de que no está bien que forniquen. Es que es muy fácil hacerlo, eso lo puede hacer cualquiera, dentro de un formato, cualquiera. Pero cuando vos ya lo viviste, cuando ya supiste que tu familia se separaron, estuvo a punto de quebrantarse, de perder sus hijos, de perder sus familias, por Dios, por favor, pasión, no se les ocurra cometer esa brutalidad. Mire, los clavos, como le dijo Jesús a Tomás, yo lo viví, no hagan eso mismo. Entonces, predica con pasión. La pasión no radica en la personalidad, ojo con eso. Es que usted mantiene mucha pasión. No, a veces es personalidad. Sí, es la forma de cada uno. Sino en la convicción de la mente y el fervor del corazón. Eso es como si fuera la confesión de fe. ¿Qué dice Romanos? Si creyeras en tu corazón y confesaras con tu boca que Cristo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, para yo poder predicar con pasión, tengo que saber que soy salvo. Porque creí en mi corazón, tengo una convicción clara y yo voy a llevar ese mensaje. Es como dice el apóstol Pablo, como Dios rogando a través de nosotros. Como Dios rogando a través de nosotros. Hey, muchachos, por favor. Hay momentos en predicaciones que nos hemos quebrantado. Muchos, yo he visto al pastor llorar, yo he visto a la pastora llorar, yo he visto a Sofi, al pastor Martín, a cada uno de nosotros. Yo también me he quebrantado en medio de una cosa de esas. ¿Por qué? Porque hay pasión, porque hay una realidad que se ha vivido, porque es lo que sabemos que Él puede hacer. Hey, no sigan en eso. Hey, a raíz de eso que estamos haciendo es que están viviendo como yo tal vez viví. Por favor, no lo hagan. Es de que sepamos y que tengamos pasión. Creo que el apóstol Juan toca este punto de manera incidental en su primera carta cuando escribe: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan podía hablar abiertamente de quién, y él iba a morir sin ningún problema por el que había visto, había conocido y había hecho. ¿Tú has visto a Jesús? ¿Tú conoces a Jesús? Según lo que conozcamos de Él, lo que hayamos visto de Él, es lo que vamos a predicar. Eso es la fe. Según lo que hayamos visto de Él, lo que conozcamos de Él, eso es lo que vamos a predicar. Yo no puedo predicar con denuedo, con pasión y con autoridad si no sé que Dios es un Dios de gracia. Es que te toca predicar sobre la gracia hoy, no. Yo no creo que Dios sea gracia, porque es que yo estoy pagando todo, y si Dios fuera gracia, pues no estaría como estoy. No estaría como estoy. Padre, en nombre de Jesús, amén. Sigue entonces, primera, predica con autoridad. Hermano predicador, hermano que estás aquí sentado, predica con autoridad. Te lo digo de parte del Señor. Hermano predicador, predica con denuedo. Tienes que predicar con osadía, confianza, sin miedo, con valor, la palabra que Dios te ha dado. Hermano, predica con pasión. Compasión. Una cosa es compasión y otra cosa es compasión, ¿cierto? Una es compasión, ¿cierto? Compasión así, esa pasión y la otra es compasión de compadecernos. Ya vamos a llegar allá. ¿Predica con qué? Con urgencia. A mí me llama mucho la atención esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros le quitamos el tiempo. Mire, yo siempre digo algo. Entonces, ¿cuántos servicios a la semana tenemos? 2, bueno, listo. Y digamos que de esas 2,
¿Quién a usted y a mí nos puede garantizar que todos los hermanos que asisten a nuestra iglesia en la semana hacen el devocional? ¿Leen la palabra? ¿Oran? Pues si voy a decir algo, y esto lo vamos a editar ahorita, si muchas veces nosotros no lo hacemos, entonces podemos poner sus puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que los jueves la enseñanza, ¿cuánto demora? Media hora, 30 minutos. A ver los matemáticos, saquen por ahí una calculadora rápido, porfa, una calculadora. Multiplíqueme 24 por 7. Ya tienen el dato. Media hora los jueves de predicación. ¿Y cuánto nos demoramos el domingo? Demorándonos mucho porque, para que, como depende del que sea. Bueno, digamos que yo soy el que más me demoro, 1 hora y 10. Listo, 1 hora y cuarto. Entonces 1 hora y 40 minutos. ¿Cuántas horas tiene en la semana? A ver, pues, sí, 24 por 7. 172. 148. 168. Y nosotros predicamos como iglesia a la iglesia, a los huesos secos, 1 hora y 40 de 100, no es ni siquiera el 1%. Y a veces llegamos con ese 1% que tenemos, de que Dios nos confió ese tiempo, y hablamos de cualquier cosa menos de su palabra. 1 hora 40 versus 166.3 horas de televisión, Netflix, contaminación, bancos, problemas. Una cosa, hermano, la palabra tiene tanto poder que aunque sea tan poco el tiempo, ha sostenido nuestras vidas y sostiene cada una de esas personas. Imagínense donde nosotros fielmente, con autoridad, de nuevo y pasión, lleváramos esa palabra. Créanme que los hermanos estarían buscando más al Señor en oración, en palabra, porque sería una necesidad de sus vidas poder hacerlo diariamente. Entonces también está en nosotros que cuando llevemos ese mensaje, llevemos esa exhortación de que es necesario de que ellos se metan a buscar la palabra de Dios, porque la fe viene ¿por qué? El oír la palabra de Dios. No hay nada más. Esto es lo que nos sostiene. Miren, a mí el Señor me ha predicado, me ha profetizado muchas veces, incluso profetas por fuera, pero una vez me dijo algo, que eso está guardado en mi corazón, y me dijo: sé que amas mi palabra. Wow, eso para mí, porque yo se lo decía, ahorita se los dije, a veces la esperanza se baja del bus, pero eso te sostiene, eso se sostiene. Esto te sostiene. Esto es la realidad más grande de nuestras vidas. Esto nos sostiene. Predica con urgencia. Nuestros oyentes, al igual que nosotros, se encaminan con paso seguro al día del juicio. Miren esto. ¿Para dónde vamos nosotros? Para un día donde va a haber un juicio. Así ellos y nosotros también vamos para allá. Vamos a compadecer ante el tribunal, donde escucharán uno de estos dos veredictos: castigo eterno o vida eterna. No hay más, no hay intermedio. Eso de cómo es que se llama el intermedio, el purgatorio, no, ese no existe. Esta realidad debe movernos a predicar con urgencia, con el deseo de persuadir a los hombres a que escapen de la ira venidera. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, dice Pablo, para que cada uno reciba según lo que hizo el vecino, lo que hizo la esposa, lo que hicieron los hijos. Claro, al que es marido sí le van a exigir por la esposa y los hijos. Entonces no diga que no. A nosotros como maridos nos van a exigir, el Señor nos va a decir: usted como sacerdote de su casa, a ver Martín, a ver, usted como sacerdote de su casa, a ver Yoli, ¿qué? ¿Sus hijos qué? Que usted es sacerdote de su casa. Usted es sacerdote de su casa. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5, 10, 11. Hermano, el problema es más grande que simplemente la deuda que tienen
hoy algunos hermanos. El problema es más grande que simplemente la enfermedad que tiene alguno de los hermanos. El problema es más grande que cualquier situación. El problema real y lo que nosotros tenemos que predicar y llevar al arrepentimiento es que va a llegar un día donde nos vamos a reunir frente al Señor y vamos a compadecer ante ese tribunal. Y a nosotros como predicadores, Dios nos va a exigir y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con mi mensaje? Entonces tenemos una responsabilidad más, agréguela ahí a su agenda. Responder por lo que hizo mi mujer, responder por la palabra que me diste y no fui fiel a llevarla. La predicación no es un fin en sí misma, no tiene como meta que la gente opine que fue un hermoso discurso. Eso está bien, porque eso no está mal, pero ese no es el fin de la predicación. O que fue una buena exposición bíblica, tampoco es mero traspaso de información, por más correcta que sea en su exégesis o en su teoría. Hermano, la predicación tiene un fin principal y es arrepentimiento. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Que el Señor quede trabajando en esa vida, en mi vida, en la vida de cualquier persona. Y Señor, si tengo que cambiar esto, Señor, perdóname, Padre, por favor. Ya ahí, ya ahí como el Señor le dice, hey, buen siervo, chuleado. Pepito se fue dejó que el Espíritu Santo hiciera algo. ¿A través de qué? De ese mensaje, de la locura de la predicación. Predica con urgencia, predica con compasión, ahora sí, compasión. A veces somos muy fuertes en llevar el mensaje. A veces no somos misericordiosos en llevar ese mensaje. Predica con compasión. Hace poco escuché la historia, vale, léelo acá, de un pastor que fue despedido por su congregación cuando alguien Cuando alguien le preguntó a uno de los miembros de esa iglesia por qué lo hicieron, el hombre le respondió, porque constantemente enviaba a sus ovejas al infierno. Al escuchar la respuesta, volvió a preguntarle, ¿y qué tal les va con este nuevo pastor? ¿Él no los manda al infierno? Oh, sí, él también lo hace, le contestó. Sorprendido la respuesta, se atrevió a preguntar, ¿cuál es entonces la diferencia? Sin dudarlo, el miembro respondió que el otro parecía disfrutarlo. El otro parecía disfrutarlo. A veces predicamos y al que le caiga el guante, que se lo Claribel. Al que le caiga el guante, que se lo Diana. El que se duerma, que se lo Sandro. A veces somos muy directos en nuestros mensajes. Yo una vez me confesé delante de ustedes. Yo me acuerdo que una vez cuando estábamos en pandemia me paré allá, estaba lo más de lindo, todavía tenía pelo así negrito y todo. Yo creo que después de eso fue que se me empezó a caer el pelo y me puso blanca la barba. Yo, los hermanos que están por allá en la calle sin tapabocas y no vienen a la iglesia, hey, eso no te corresponde a vos, eso le responde al Señor. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence de qué. Exactamente, lleve el mensaje de Dios. El que Dios le dijo que llevara eso, no, yo se me lo inventé en el momento porque la iglesia vacía. Todo hay que decirlo, hermano, todo hay que decirlo. Ya, esa es, predica con pasión, con pasión. Con compasión, perdón, sí. Bueno, ya vamos a terminar, acá terminamos para que hagamos 10 minuticos de retroalimentación, de preguntas. Tenemos una pregunta, ya la tiene anotada. No, ya le pasó, le fue la paloma. ¿Predica con qué? Lo hablamos hace un rato, a veces nos queremos poner en los zapatos del pastor Martín. Y yo calzo 43 y el pastor Martín 36. Bubler Gómez. ¿Cómo me van a quedar los zapatos de él? Va a ser incómodo. Va a ser incómodo. ¿Cómo va a quedar? ¿Te acuerdas? Yo me ponía las chaquetas tuyas, pero ya no me las puedo poner. Sí, cuando yo empecé mi caminar en Cristo, uno quiere parecerse sí. Ya, exactamente, me disfrazaba de pastor, con unas combinaciones que mejor dicho. El pastor Martín debe recordarse cómo nos vestíamos nosotros. Saco negro, pantalón vino tinto, zapatos azules, camisa azul y la corbata de Mickey Mouse o la de los billetes. ¿Se acuerdan de la corbata de los billetes, de los dólares? De los dólares.
Esa era, zapato blanco. No, ese nunca me lo puse. Ese nunca me lo puse. Predica ¿con qué? Con tu propia voz. Clary, siempre predica con tu propia voz. Dios te eligió a ti. Sofi, predica con tu propia voz. Dios te eligió a ti. Mami, siempre predica con tu propia voz. Dios te eligió a ti. Y con eso no estoy diciendo que no está bien que escuchemos a otros predicadores. Con eso no estoy diciendo que no está bien que leamos comentarios bíblicos. Ojo, acuérdese en el consejo. Eso lo vamos a aprender ya en la redacción y en la oración del bosquejo y la predicación expositiva, lo vamos a aprender. Pero siempre que lleguemos al texto, leamos el contexto y lo que está después, tengamos claro cuál es el mensaje y abordemos los comentarios y abordemos las predicaciones. ¿Para qué? Para que lo que ellos agreguen, no que cambien. No que terminemos predicando lo que dicen ellos, sino que complementen lo que Dios te ha dado a ti. Compares también. Yo a veces escucho predicaciones para no predicar eso. No sé si me hago entender. Yo eso no, eso, o sea, ni eso ni así. Eso no, te corrigen a ti. Te corrigen a ti. Entonces, predica con tu propia voz. Este encabezado puede sonar demasiado obvio. Claro que debo de predicar con mi propia voz. ¿Con cuál otra podría hacerlo? Sin embargo, a lo que me refiero es que cada predicador debe ser el mismo mientras predica. Cada predicador debe ser ¿qué? ¿Y el mismo qué? Si yo soy David, soy yo. Cada uno es cada uno. Su esencia, lo que ustedes, ¿por qué? Porque si Dios escogió a David para escribir los salmos siendo lo que hizo, ustedes conocen la historia de David, ¿sí o no? Y él escribió los salmos y dice que él era el hombre conforme al corazón de Dios. Dios escogió al salmista sabiendo cómo él era, lo que iba a hacer, lo que hizo, pero él conocía su corazón. Él escogió al salmista, él escogió al rey David. Ser el mismo mientras predica en vez de tratar de imitar a alguien más. Todos hemos pasado por eso. Y más los predicadores que nuevos, ¿cierto? Que muchas veces nosotros nos basamos en predicar mensajes que nos gustó este. Voy a predicar esto. No, esto está bueno para llevarlo a la iglesia. Y no le preguntamos al Señor, este es el mensaje que ya es para la iglesia. No, este está bueno. Yo ya una vez dije, no, este está bueno para llevarlo para la iglesia. Yo lo decidí, ya se enchuleado. Ya, está bueno para llevarlo para la iglesia. ¿Por qué? Porque te confrontó tal vez a ti, porque te hizo hacer algo a ti, pero resulta que es que lo que tú estás viviendo es diferente. Ya. Hay gente que tiene dietas especiales. Pues uno puede comer lo que sea, lo que me quieran invitar, invítenme. ¿Sí o no? Pero hay gente que no puede comer lo que yo como. Ni siquiera porque no les guste. Por algún problema, en una muela. Imagínense los que se ponen los frenillos recién puestos, denle un chicharrón. ¿Y a quién no le gusta un chicharrón? Ahí está. Entonces, bendito sea el Señor. Sin embargo, a lo que me refiero es que cada predicador debe ser el mismo mientras predica, en vez de tratar de imitar a alguien más. De lo contrario, terminaremos frustrados y nunca podremos alcanzar en el púlpito el nivel de libertad que se requiere para predicar eficazmente. Mira, a mí me gustaba mucho Ruy Gracias, pero cada vez que yo llevaba un mensaje del pastor Ruy Gracias, no pasaba lo mismo en mi iglesia que lo que pasaba en la iglesia de él. Pues porque obviamente la iglesia de él, la iglesia mía. ¿Cómo? Claro, y es diferente, y la USA es diferente, y la gente de allá es diferente, y el tono de él es diferente, y él es más chaparrito, y él lleva muchos años, y cada uno tiene un llamado diferente. Entonces uno queriéndose meter en eso, a vivir y a replicar, nunca va a pasar, nunca va a pasar. Ahora, si dentro de ese mensaje hay algo que suma a ese mensaje que Dios te dio, hey, bacano, coge ciertos puntos, ¿cierto? Pero lo que hablamos la vez pasada, a veces no quitemos lo que Dios ha puesto en otros hombres de Dios. Hey, yo escuché una prédica del pastor Rudy y voy a citarlo en algo, en unos puntos, ¿cierto? O algo que escuché del pastor Martín. No sé si ustedes han dado cuenta, cada vez que yo predico, hablo de alguna predicación de algún pastor. ¿No se han dado cuenta de eso? Cada vez que yo llevo una enseñanza, yo traigo, puede ser de 5 años, 4 años, 3 años, 2 años,
o 10 años, lo que sea, pero yo siempre traigo algo que algún pastor dijo. ¿Por qué? Porque ellos son mis maestros. Y si yo no tengo nada de ellos, ¿cómo ellos van a tener algo de mí? Si yo no considero que ellos fueron un vaso de Dios para mi vida, que ha servido en la transformación, en la restauración, en la renovación, en el cambio, ¿cómo va a pretender impartir esa realidad de la palabra y que la palabra que Dios está utilizando al vaso? Hay paternidad espiritual, nosotros no podemos desconocer eso. Nosotros no podemos desconocer eso, no podemos desconocer que a través de ciertas palabras de ciertas personas hay transformaciones. No podemos desconocerlo. ¿Sí? Pero entonces si yo me dejo utilizar hoy por Dios y tu vida es transformada por ese mensaje fiel que yo con temor, con denuedo, con pasión, con compasión, con urgencia llevo, y mañana me pongo en los zapatos de otro, ¿va a ser el mismo resultado? No, Dios quiere que tú seas el que lleve el mensaje porque Él te escogió a ti. ¿Cuándo se va a dejar llamar? ¿Cuándo va a dejar de ser el autor? ¿Quién es el autor de la carta a los Romanos? Pablo. ¿Sí? ¿Cuándo? Siempre. ¿Y cuándo se le va a quitar la autoría? Nunca. Exactamente. Exactamente. Si llega otro man y escribe un libro con el mismo libro de los Romanos y usted lo conoce, ¿usted qué va a decir? Este es el libro de los Romanos, se lo plagió. Y no le pone Romanos, sino que le pone Odisea, que es una de las, un día les cuento eso acerca de la Odisea. Es una de las cartas, es una de las iglesias que habla del Apocalipsis. Y dicen los que conocen que hay una carta de la Odisea que no la metieron en el canon, ¿cierto? La Odisea, y la ponen como esa. De hecho no la metieron en el canon porque se parece mucho a la carta de los Efesios. Es como si fuera la suma de varias. Hermanos, yo creo que ahí terminamos esta parte. Predica con tu propia voz. Una cosa es admirar a un predicador y otra muy diferente, ir en contra de nuestra personalidad para tratar de ser como Él. Entonces, vamos a resumir el día de hoy. Predicar con autoridad. Primer llamado, hermano predicador. Segundo, predica con denuedo. Acuérdese, osadía, confianza, sin miedo, con valor. Predica con pasión, con mucha pasión. Predica con urgencia. Recuerden cuál es el mensaje real. Hermano, vamos a compadecer ante el tribunal de Dios por lo que hayamos hecho. Eso crean, eso no es algo superficial, eso es una realidad y eso es grave. Si no nos arrepentimos, no vamos a ir para el cielo. Predica con compasión y predica ¿con qué? Con tu propia voz. Hermano, predica con tu propia voz. Hermanos, preguntas para que nos vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, comentario, alguna extra? No, bueno, vamos a estar entonces sobre nuestros pies. Hemos sido fiel al tiempo también, siempre hemos terminado a la hora. Recuerden, hace 8 días, bueno, dentro de 15 días, sí vamos a hacer no hay. Dentro de 15 días sí vamos a hacer un taller. Vamos a hacer un taller porque vamos a hablar de la exégesis, que es extraer las verdades que ese texto nos quiere decir. Entonces vamos a tratar textos polémicos, ¿sí? Que mucha gente lo utiliza fuera de contexto para que nosotros ubiquemos la idea principal de lo que el mensaje realmente quería traer. Listo, entonces dentro de 15 días, por favor, todos, su lápiz, su agenda, su Biblia. Vamos a trabajar en grupos y va a ser de mucha bendición porque vamos a entender y vamos a poder extraer esas verdades de esos textos. Hay unos textos polémicos que todos los cristianos tenemos como clichés y a veces los sacamos del contexto real. Entonces muchas veces damos consejos y si no, Cate, sí, Señor, todos a los que ama, Dios tiene el control con todo, Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control de todo. Esfuérzate y sé valiente. Y a veces sacamos del contexto real las citas, entonces para que nosotros también llevemos ese mensaje, ¿cómo? Con autoridad, porque es sincero el que vamos a llevar. Padre, te doy gracias en esta noche, porque tú eres fiel con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos quieres instruir a que llevemos ese mensaje
de tu palabra, fiel con sinceridad a tu pueblo. Señor, hemos aprendido, Dios, que en tu palabra hay tanto poder, Dios, que aún esos huesos secos pueden vivir, Señor. En tu palabra hay tanto poder que aún el aliento de vida, algo que estaba muerto, puedes traer, Señor, a través de un mensaje fiel de tu palabra. Queremos ser esos mensajeros fieles de tu palabra. No queremos quedarnos con absolutamente nada, Señor. Nada nos queremos quedar, Señor. Queremos llevarle el mensaje fiel, con pasión, con denuedo, con amor, con misericordia, con urgencia y entendiendo de que somos bienaventurados y privilegiados porque escogiste a cada uno de nosotros como somos, con nuestra voz, con nuestro físico, con nuestras dificultades, con nuestro pasado, con nuestro presente, para llevar ese mensaje, Señor. Que nada, Señor, nos aleje de este propósito, que esa ancla teológica, Señor, siempre nos sostenga en esta labor, Señor, en esta gran labor y en este gran privilegio que es llevar tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, y oro por la vida de Martín, por Yoli, por Kate, por Clary, por Sophie, por Diana, por Marce, por mi papá, por mi mamá, por Patri, Señor, y que oro también por Pipe, Señor, y por Sandro, Señor. Oro por mi vida, oro por cada uno de los hermanos que han de escuchar este mensaje, Señor, para que sea tu palabra transformando, sea tu palabra trayendo consuelo y sea tu palabra la guía, la luz, la lámpara en todo momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.